y hoy aprenderemos esta técnica. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este su canal Explaining Capoeira. Con este video vamos a dar continuidad al video anterior donde comencé a enseñar acerca de las técnicas o movimientos desequilibrantes o de derribe que existen dentro de la capoeira. Hoy vamos con nuestro segundo capítulo donde aprenderemos a realizar una técnica llamada Tesoura de Costas. Este movimiento es uno de los más utilizados dentro de la capoeira y que realmente no es tan difícil de aprender. Así es que el día de hoy te enseñaré algunos ejercicios básicos y en este caso me acompaña nuevamente mi alumno graduado Nego. Así es que si ya estás listo, vamos a comenzar. Si aún no estás familiarizado con las técnicas dentro de la capoeira, aquí arriba te voy a dejar el primer video que hice sobre esta serie para que vayas a verlo. Comenzaremos aprendiendo la proyección del movimiento para tener la mejor coordinación y facilitar su aprendizaje. Entonces, para poder realizarlo vamos a hacer los siguientes pasos. Iniciaremos desde la base de la jinga y lo que vamos a hacer es la pierna que tengo al frente va a cruzar, va a dar un paso hacia el lado contrario, si es la pierna izquierda, hacia el lado derecho, bajando mi cadera sobre esa pierna, ¿ok? Ahora voy a detener el mismo brazo al frente como defensa y el otro brazo se apoyará al piso, bajando cadera, y la pierna que tengo atrás entrará cruzando, de esta forma. Es muy importante que la cadera no se mantenga arriba, sino abajo, ¿ok? Ahora, de aquí voy a regresar nuevamente hacia atrás y al otro lado. Vuelvo a cruzar, bajo brazo, cruzo pierna, regreso y al otro lado de la misma forma. 1, 2, 3, 4. Ahora este ejercicio un poco más fluido quedaría así. Ahora vamos a aprender la segunda proyección, que es usando la misma base, solamente vamos a realizar un giro al final del movimiento, pero para esto vamos a trabajar también un poco con el acondicionamiento físico. Ok, iniciaremos en esta postura sentado y lo que vamos a hacer es una agrupación. Voy a rodar sobre mi espalda y voy a agruparme, voy a sujetar mis rodillas de esta forma. Regresaré al frente con una pierna extendida y una pierna flexionada. Apoyaré el brazo del lado donde tengo la pierna extendida. Marcaré mi defensa, esa pierna que tengo al frente va a dar un paso hacia atrás marcando la base, de esta forma. Ahora desde aquí va a cruzar, pero ahora por detrás de la pierna para hacer la postura del ejercicio anterior, observa, aquí, ¿ok? Una vez que ya llegue a esta postura, vamos a agregar movimiento con el brazo hacia atrás y la pierna que tengo flexionada va a levantarse, observa, se levanta y ahora voy a realizar un giro completo sin que la pierna toque el piso. De esta forma, ahora sí, apoyo, marco esta postura y salto hacia el frente. Cuando salto hacia el frente, inmediatamente comienzo con el ejercicio. Rodando, sujetando y ahora lo mismo del otro lado. La pierna extendida va hacia atrás, va hacia el frente, aquí cruzando, levanto, postura de Kadachi 4, perdón, Kadachi 3 porque tengo una pierna en el aire, giro y volvemos a empezar. Una vez que hemos aprendido las bases, ahora vamos a ver cómo es que lo podemos trabajar con un compañero. Comenzaremos los dos de forma lateral y flexionando un poco las piernas. Ahora mi compañero, que es el que va a trabajar con la postura, lo que va a hacer es la pierna que tiene más lejos, va a cruzarla por detrás de mis piernas, utilizando un brazo de defensa y el otro llevándolo hacia el piso, ¿ok? Ese brazo es importante que lo proyecte cada vez más hacia el frente y de esa forma le va a dar un mayor alcance para poder cruzar la pierna. Una vez que cruzo la pierna por detrás, va a levantar la otra, pero ayudándose muchísimo del brazo, llevándolo por atrás, de esta forma. Ahora, si yo no pongo fuerza o resistencia, es muy sencillo que él me pueda derribar. Entonces, en estos momentos yo tengo que bajar y aguantar la postura. Una vez que llegamos a esta posición, ahora lo que él va a hacer es aflojar la postura para regresar las piernas hacia atrás de la misma forma. Pierna abajo, pierna atrás y cambiamos de dirección los dos, con dos pasos. 1 y 2. Para volver a iniciar lo mismo hacia el otro lado. Cruza, levanta pierna, brazo hacia atrás. Aquí es muy importante que trabajemos la fuerza en el abdomen y yo la resistencia. Proyecta hacia atrás, regresa,
y cambiamos de dirección. Y ahora hacia el otro lado lo mismo en un solo tiempo. Cruzo pierna, levantó, brazo atrás. Observa cómo levanta esta pierna para trabajar un poco más con la fuerza del abdomen. Levanta, yo resisto y atrás. Ahora esto en un solo tiempo quedaría de la siguiente forma. Trabajando de esta forma aprovecharemos mucho más el tiempo, ya que haremos más repeticiones en un menor lapso de tiempo. Ahora para este ejercicio vamos a utilizar el segundo movimiento que aprendimos en la secuencia individual. El compañero va a realizar la agrupación hacia atrás, llevando las piernas hacia el frente y manteniendo una pierna por el frente. Ahora esa pierna la va a llevar hacia atrás y después va a cruzar por detrás de su pierna para volver a marcar la postura de la Chisoura Jikostas, llevando el pie hacia atrás, manteniendo la fuerza y proyectando con el brazo cada vez más atrás. Yo resisto esta postura, él regresa y cuando regresa va a volver a empezar a rodar. Regresa y vuelve a rodar. Solo que aquí yo tengo que hacer un cambio de dirección. Y para complementar todo el ejercicio del compañero yo voy a hacer un burpee, que el burpee sería, una vez que él hizo la Chisoura Jikostas, sería practicar una flexión, subir y saltar. Ahora si los dos practicamos cada quien nuestra secuencia, quedaría de la siguiente forma. Él empieza primero haciendo un movimiento normal y yo solamente en la base. Entonces giró, regresa, pierna hacia atrás, de regreso cruzando, Chisoura. En este momento él va a regresar y cuando él regresa yo cambio de dirección y empiezo con el burpee. Abajo, salto, él entra, regresa, 1, 2, 3, 4 y entró. Y ahora un poco más fluido quedaría de la siguiente forma. Ahora vamos a ver esto aplicado sobre un movimiento. Acompaño el movimiento, cruzo y aquí derribo. Y listo, con esto hemos aprendido una nueva técnica. Ahora, si te gustaría saber cómo podemos utilizarla, no te pierdas el próximo video, ya que ahí enseñaré además de una tercera técnica, una secuencia que puedes hacer con las técnicas que hemos aprendido hasta este momento. Sin más por el momento yo me despido, no sin antes agradecer a mi alumno graduado Nego, el cual me va a estar acompañando también en el próximo video, ya que lo vamos a grabar justo ahora, pero ustedes lo estarán viendo en una semana. Y cualquier duda recuerda dejármela siempre en los comentarios. También te invito a que te suscribas, actives la campanita, para que de esa forma no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima. ¡Ashe!